Buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? Bien. Ok, Dios los bendiga. Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición para su palabra esta mañana. Oremos todos juntos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por nuestras vidas, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, junto con todos, que hagas resplandecer tu palabra en nuestras vidas, que hables a nuestro corazón porque necesitamos de ti, Señor. Que nos ayudes a entender tu voluntad, a entender el propósito de nuestra vida aquí, para que nos encaminemos como tú quieres, el día o el tiempo que nos quede aquí en la tierra, Señor. No queremos desperdiciar nuestra vida, Señor. No queremos encaminarnos hacia donde tú no nos envíes. Queremos hacer tu voluntad. Trae luz hoy para que eso suceda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ok, hoy es la quinta parte de esta serie, Conquista. Y el título del mensaje de hoy es Vida de prueba. Vida de prueba. Como hemos visto, Israel estuvo probado, fue probado en el desierto, ¿no? Y nosotros solemos pensar en la prueba de Israel en el desierto como una historia que sucedió más o menos rápido, ¿sí? Porque nos lo imaginamos como si fuera en una película. O como cuando lo leemos en el libro del Éxodo, lo leemos y no nos toma de pronto muchas horas hacerlo. Pero Israel estuvo probado en el desierto durante 40 años, lo que significa que lo que para nosotros puede transcurrir en pocas horas, para ellos fue toda la vida. Día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Lunes, martes, miércoles, si se midieran los días así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Durante 40 años en el desierto, siendo probados por Dios. Y ellos fueron probados para que pudieran descubrir en sus propias vidas, para que pudieran conocer sus corazones. Ellos fueron probados en su corazón y en su carácter. Dios probó eso en sus vidas a fin de que ellos pudieran descubrir si podían o no, si estaban listos o no para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Entonces nosotros, cuando entendemos eso, la palabra de Dios nos ha hablado y lo hemos visto en esta serie, que eso le sucedió a ellos como ejemplo para nosotros. Es decir, nosotros también estamos siendo probados. Tal vez no estamos en un desierto físico, pero la vida en esta tierra, a la luz de la palabra de Dios, es una prueba también. La vida es una prueba. No es que en esta vida pasamos por pruebas. Eso es muy diferente. No, esta vida es una prueba. Esta vida es la prueba de Dios para nuestro corazón y nuestro carácter. Nuestro corazón y nuestro carácter están siendo probados a fin de que nos volvamos conquistadores de las promesas de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere por medio de las pruebas, que nos volvamos conquistadores de las promesas de Dios. Y Dios nos suele probar de dos maneras. Atentos. Dios nos suele probar de dos maneras. Número uno, por medio de aflicciones. Y número dos, por medio de prosperidad. Ambas cosas las usa Dios para probar nuestro carácter, para probar nuestros corazones. Las aflicciones y la prosperidad. Y vamos a ver
dos ejemplos de esto rápidamente. Primero el ejemplo de aflicción en Deuteronomio capítulo 8 versículos 1 al 3. Aquí está Dios hablando, dándole un mensaje al Israel del desierto, pero a la segunda generación. Es decir, a los que habían salido de Egipto, que eran menores de 20 años, y a los nacidos en el desierto, incluidos a los mayores, que todavía quedaban algunos vivos, incluido Moisés, Josué y Caleb, que ellos conquistaron la tierra. Este mensaje es para toda esta generación, es decir, ya había miles que habían muerto en el desierto. Y dice Dios así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Este es el mensaje de Dios a esta segunda generación, porque la gran mayoría de la primera generación ya había muerto. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos generaciones? La primera generación, la que murió en el desierto, ¿fue probada con aflicción? Sí. ¿La segunda generación fue probada con aflicción? Sí. Pero respondieron de manera diferente. La primera generación respondió con rebeldía, respondió con ingratitud, respondió con incredulidad, respondió con quejas, respondió con desprecio. En cambio, esta segunda generación estaba asumiendo las cosas de una forma diferente, estaba respondiendo con credulidad, con fe, con gratitud, con valentía. Y por eso estos pudieron conquistar la tierra prometida. Entonces la aflicción Dios la usa para probar nuestras vidas, porque viene la aflicción y saca a la luz cosas en nuestro corazón que nosotros no conocíamos, y pueden salir cosas buenas o cosas malas. Pero Dios no solo nos prueba por medio de la aflicción, sino también por medio de la prosperidad. ¿Sabías eso? Y eso es muy tremendo, porque el cristianismo actual es un cristianismo tan materialista que está buscando a Dios es para que le vaya bien en todo. O sea, somos buscadores de prosperidad y no buscadores de aflicción. ¿Cuántos de ustedes han oído a un cristiano diciendo: Dios mío, pruébame en aflicción? Nadie, ahora sí. Todo lo contrario, oramos: Señor, bendíceme mi trabajito, Señor, que esto me salga bien, mis proyectos, mis planes, Queremos prosperidad. Y lo que muchas veces no sabemos es que la prosperidad también es una prueba de Dios. Hubo un rey que se llamaba Usías. En la traducción del lenguaje actual se le llama Osías. Y fue un rey de Judá, del reino de Judá. Y como rey, la palabra nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él fue rey desde los 16 años e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y como hizo lo recto ante los ojos de Dios, su reino se fortaleció y prosperó. Y se hizo famoso y se hizo poderoso. Pero ¿qué nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16? Dice lo siguiente: Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes.
Este es otro ejemplo. Este hombre que era ordenado por Dios como rey, no como sacerdote, y Dios en eso siempre fue muy celoso. Los sacerdotes hacen esto, los reyes hacen esto, pero este hombre se fortaleció, prosperó, y lo que él no sabía de pronto es que en esa prosperidad estaba siendo probado, y de su corazón salió algo que él no se esperaba: orgullo. Y es esa clase de persona que cree que él es el que hace bien todo y que los demás no. Y fue y se metió a ofrecer incienso como si él lo fuera a hacer mejor que los sacerdotes, aun cuando él no era sacerdote. Como consecuencia de eso, él cayó en enfermedad, no pudo volver a gobernar nunca más, lo tuvo que hacer un hijo de él, aún este hombre estando con vida, y quedó el resto de su vida enfermo y aislado de la sociedad, a pesar de que había hecho lo recto ante los ojos de Dios durante todo su reinado. Entonces la aflicción y la prosperidad, iglesia, la aflicción y la prosperidad son súper eficaces en las manos de Dios para sacar a la luz lo que se esconde en nuestro corazón. Dios sabe cuándo pasarte por aflicción y Dios sabe cuándo pasarte por prosperidad, pero siempre te va a estar probando. ¿Por qué? Porque la vida es una prueba. Bien. Este mundo nos enseña a tener actitud de vencedores, ¿cierto? Actitud de conquistadores. Y entonces nos dicen: es que tú eres esto, tú eres fuerte, tú eres invencible, tú todo lo que te propongas lo puedes lograr. Dios no da las peores batallas, Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros, no sé qué. Y una cantidad de palabras, de pensamientos, de cosas que lo único que hacen es inflar el orgullo humano. Sí, yo puedo, yo sé que yo voy a poder, voy a poner las pilas, lo que yo me lo proponga, y yo, nadie me va a detener. Rinoceronte exitoso, en fin, un millón de cosas. Así es como este mundo quiere cultivar en nosotros una actitud de vencedor, una actitud de conquistador, inflamando nuestro ego. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. La actitud de un conquistador en el reino de Dios es totalmente opuesta. Jesús la enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 5, con las siguientes palabras: afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. ¿Lo ves? Son los humildes los que conquistan en el reino de Dios. Son los humildes los que alcanzan las promesas de Dios. Entonces, ya no, aunque ellos fueron probados en el pasado y ya murieron todos, ya no están aquí, ahora somos nosotros los que estamos aquí. Ahora es nuestro turno. De nada nos sirve quedarnos pensando en cómo fueron probados ellos. No, ahora somos nosotros los que estamos siendo probados. Lo que ellos vivieron nos sirve de ejemplo. Pero ellos ya pasó su prueba. Ahora somos nosotros los que estamos siendo probados y debemos ser humildes. Ese es el punto, que nos volvamos humildes, que seamos realmente humildes. Debemos aprender, iglesia, cada uno en sus ocupaciones, cada uno en su profesión, cada uno en sus roles de la vida, en su hogar, en su trabajo, en donde sea que se desempeñe. Debemos entender que no somos mejores que nadie. Necesitamos entender eso. No somos mejores que nadie. Y quiero que miremos 3 ejemplos en el desierto de Israel, en la prueba que atravesó Israel. 3 ejemplos de personas que en vez de haber sido humildes, se comportaron de la manera opuesta y despreciaron y codiciaron y se rebelaron y no conquistaron. Primer ejemplo: Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, ambos. No eran
pocas personas, no eran poca cosa en entre el pueblo de Israel. Aarón había sido puesto por Dios como sumo sacerdote, el superior de los sacerdotes. Era Aarón. Y Miriam o María era profetisa. Ambos tenían posiciones de liderazgo importantes en Israel. Solo Moisés estaba por encima de ellos. Pero resulta que Moisés se casó con una mujer cusita. En palabras de hoy, una mujer etíope. Y a Miriam y a Aarón no les gustó esa decisión. Y a ellos no les cayó bien esta mujer. Los comentaristas dicen, algunos, que posiblemente era porque en esos tiempos los cusitas no eran bien vistos por los pueblos circundantes. No eran bien vistos. Es decir, los consideraban un pueblo vil, un pueblo despreciable, y por eso no les gustó que Moisés se casara con una cusita. No sé si esa sea la razón. Otros comentaristas dicen que fue porque se casó con una cusita y no con una hebrea. Yo me inclino más por pensar eso, no lo sé. Pero ellos desde el comienzo de ese pueblo, ellos siempre crecieron muy rodeados entre ellos mismos, entonces por enseñanzas de Dios, instrucciones de Dios en la historia de ellos, más el que ellos hubieran siempre crecido como un pueblo muy unido, tal vez los llevaba siempre a pensar que uno no se debía casar con alguien que fuera de otro pueblo. Después, cuando Dios dio la ley, ordenó eso. Pero aquí no sabemos cuál es la razón, pero el caso es que ellos desprecian a la esposa de Moisés. Miriam y Aarón desprecian a la esposa de Moisés y empiezan a atacar el liderazgo de Moisés por esa decisión. Ellos consideran que Moisés tomó una mala decisión y por eso entonces no deberías tener el lugar que tenía en el liderazgo del pueblo. ¿Sí? Ahora, todo apunta a que ese rollo del matrimonio de Moisés con la cusita era solo una excusa, era la fachada. Realmente ellos lo que querían era una posición de liderazgo superior a la de Moisés o por lo menos como la de Moisés. En el fondo ellos era envidiando a Moisés. Y al envidiar a Moisés estaban despreciando a Moisés. Otros comentaristas dicen que tal vez esa envidia de Moisés esa envidia de Miriam y Aarón en contra del liderazgo de Moisés se debió a que él delegó muchas de sus funciones a 70 ancianos de Israel para quitarse la carga encima de él andar liderando tremendo pueblo tan gigante. Entonces él delegó esas funciones a otros 70 personas y Miriam y Aarón quedaron como, ¿y nosotros qué? ¿Sí? Sea lo que sea, vemos aquí que Miriam y Aarón estaban siendo probados. ¿Y cómo respondieron ellos? En Números 12:2 dice lo siguiente. Ellos decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Miriam y Aarón estaban siendo probados con el matrimonio de Moisés, con los otros 70 líderes que había puesto Moisés, entre otras cosas, estaban siendo probados y lo que salió de sus corazones fue esto. No salió humildad de sus corazones. Segundo ejemplo, los israelitas en general. Cuando Moisés envió a 12 espías a que reconocieran la tierra prometida, para que regresaran con un informe, de esos 12 espías, 10 entregaron un informe negativo. Llegaron diciendo, no, eso no lo vamos a poder conquistar ni locos. Allá viven unos tipos, unos mancancanes gigantes como de 3 metros. Somos como insectos al lado de ellos. No vamos a poder derrotarlos jamás. Los otros dos que quedaban eran Josué y Caleb. Y ellos sí creyeron y dijeron, pero es que si Dios dijo que nos iba a dar esta tierra, entonces Él nos va a dar victoria. Creamos, vamos y avancemos. Pero el pueblo de Israel le creyó fue a los 10. Fueron desalentados por la incredulidad de estos 10. Y ellos también entraron entonces en incredulidad. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Que si tú te pones a pensar, estaban desalentados,
Su fe se cayó al piso, o sea, dejaron de creer que Dios podía darles todo, la victoria sobre esos pueblos. Se olvidaron de todo lo que había pasado de ahí para atrás, las plagas. Fueron liberados de la esclavitud, el mar abierto, todo lo que Dios había hecho. Y fueron empezaron a actuar con ingratitud y con desprecio. Primero, desprecio hacia Dios. Segundo, desprecio hacia Moisés, pero también hacia Josué y Caleb, porque la Biblia en ese relato nos muestra que quisieron apedrearlos a Josué y a Caleb por quererlos, por insistir en que fueran a la guerra. Miren las palabras de ellos tan tremendas en Números 14 del 2 al 4. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto, atención iglesia, escucha esto, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Ves el desprecio? Despreciaron a Dios, despreciaron a Moisés, despreciaron a Josué y a Caleb, y por eso se quisieron regresar a la esclavitud. Sus corazones estaban siendo probados, y eso fue lo que salió. Tercer ejemplo, Coré y su grupo. Y este es un ejemplo curioso porque ellos eran líderes. Y eran líderes prominentes. Una sumatoria como de 200, más de 200 líderes prominentes de Israel. Tenían funciones claras. Y no estaban buscando tener un mayor liderazgo. Sencillamente no se querían someter a Moisés más. Estaban cansados de Moisés y de Aarón. En otras palabras, eran personas que querían liderar, pero no ser liderados. Eran personas que querían guiar a otros, pero no ser guiados. Eran personas que querían que los demás los escucharan, pero ellos no tener que escuchar instrucciones de otros. Que querían que otros se sometieran a ellos, pero ellos no someterse a nadie. Eso era lo que estaban buscando estas personas. Querían autonomía. Y sus corazones estaban siendo probados. ¿Y qué fue lo que salió? En Números 16, 3, dice así: Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Y así demostraron ellos su desprecio a Moisés, a Aarón, pero en consecuencia un desprecio hacia Dios, porque Dios fue el que les puso, les asignó a esos líderes para guiarlos por el desierto. Estos tres eventos que acabo de mencionar tuvieron consecuencias nefastas. Miriam, que fue la que inició ese ataque contra Moisés, le dio lepra. Aarón clamó a Dios arrepentido diciendo: pecamos, Señor, sánala. Dios respondió: está bien, pero se queda así enferma 7 días porque me ha deshonrado. Aíslenla porque está leprosa. Eso tuvo que haber sido súper vergonzoso para ella, porque estaba buscando un liderazgo como el de Moisés y fue aislada por la lepra durante 7 días. Y durante esos 7 días el pueblo no pudo seguir avanzando. Entonces básicamente todo el pueblo fue afectado por lo que salió del corazón de una mujer en medio de la prueba.
y lo que salió no fue humildad, fueron otras cosas. En el caso de los israelitas desalentados ante el informe de los 10 espías, tremendo, como creyeron que Dios los iba a enviar era para que se murieran allá en batalla y que se quisieron devolver a Egipto, pues fue por esa incredulidad que se quedaron 40 años en el desierto. Porque en ese momento llevaban 40 días. Y por decir eso, y por querer devolverse a Egipto, fue que Dios determinó que se quedarían 40 años. Y en el caso de Coré y su grupo, el fruto de esa rebelión fue la muerte de más de 20.000 personas. Hermanos, las consecuencias fueron nefastas. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba ellos se creyeron más que otros. Ellos actuaron con rebeldía, ellos actuaron con arrogancia y por esa razón no fueron conquistadores. No conquistaron las promesas de Dios. Bien, listo, tremendo, triste la historia de Israel. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo ponemos eso en relación con nosotros? Miren, tengan en cuenta esto. Uno dice, hombre, pero esos líderes ya actuaron así, con esa soberbia. Pensemos en esto. Se les olvidó que eran esclavos. O sea, es que no eran de linaje de reyes, de presidentes, de quién sabe qué, eran esclavos. Venían de ser esclavos, pero pasó la prueba, los pusieron como líderes y ¡pum! Se les subieron los humos, ¿no? ¿Qué se dice así? La prosperidad, los logros, la aflicción, Dios las usa para probarnos. Hay personas que dicen, si yo tuviera tanto dinero, yo haría esto, 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 esto y esto. Pero Dios sabe que si tuvieran dinero no harían esto, 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 esto y esto, sino harían todo lo contrario, se desviarían, se perderían. Hay personas que dicen, Señor, si me bendices en este plan y me pones en este lugar, yo haré esto, esto, esto. Y Dios los pone allá y se van para otro lado. Hermanos, nuestros corazones están siendo probados y se nos olvida nuestro inicio, se nos olvida de dónde fue que salimos. Ellos olvidaron que eran esclavos y no respondieron con humildad, sino que respondieron con arrogancia, con desprecio. Y eso los marcó a ellos como pueblo durante muchas generaciones. De hecho, para casi todos es conocido que los judíos en su historia, en gran parte de su historia, siempre tuvieron como un sentido de superioridad frente a los demás pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido de Dios. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que ellos se consideraban, al haber sido pueblo escogido de Dios, eso los volvió en el pueblo más especial de la tierra. Y es verdad, Iglesia, Israel ha sido el pueblo más especial de toda la tierra y no debemos negarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que al ser ellos y reconocerse como el pueblo más especial de la tierra, creyeron que eran el pueblo más especial por ser el mejor. Y no, ellos no eran el pueblo más especial por ser el mejor. Ellos fueron el pueblo más especial por ser escogidos por Dios. Pero no eran los mejores. De hecho, Dios se los dejó claro al comienzo, les dijo, yo los escogí a ustedes no porque sean los más fuertes, ni porque sean los más hábiles, ni porque sean los más grandes, sino porque son un pueblo pequeñito y vil a los ojos de los demás. Por eso los escogí. Iglesia, lo mismo con nosotros. Nosotros somos cristianos, ¿amén? Y como cristianos debemos entender esto. A mí una vez un profeta me dijo, estaba orando por mí y me dijo algo como, tu naturaleza no es de este mundo, yo te he escogido, yo tengo un plan para ti, no sé qué, un montón de cosas hermosas que se quedaron en mi corazón, pero después de que yo escuché eso, yo dije, uff, yo debo tener algo que Dios vio en mí tan tremendo para que me haya dicho esto. ¿Quién sabe qué vio Dios en mí que no vio en los demás?
Y nosotros muchas veces como cristianos actuamos así. Es que yo soy cristiano, no sé, algo bueno tuvo que haber visto Dios en mí para que me haya salvado a mí y no al otro. Mentiras. Dios no te salvó porque vio algo bueno en ti. La palabra de Dios es clara, que Dios nos escogió porque éramos lo más vil y menospreciado de este mundo, es lo que la Biblia dice. Y no sé si eso tú lo recibas como así. Yo vil y menospreciado, pero ¿de dónde? Está siendo probado. Está siendo probado. Entonces, como cristianos no nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel. Porque el problema es que los cristianos tienen la tendencia a ser así. Con los que no son cristianos, pero no solo con ellos, sino con otros cristianos que son diferentes. Ah, no, es que esos son pentecostales. Ah, no, es que esos son bautistas. Ah, no, es que esos son no sé qué. Ah, no, es que allá tocan tal música. No, es que allá se visten así. No, es que allá enseñan tal cosa. No miramos cómo encontrar la manera de decir yo soy mejor, yo soy mejor. Y eso no está bien. Eso no está bien, iglesia. Por eso Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, que lo estuvimos viendo hace 8 días, habla de una rebelión universal en contra de Dios. Una rebelión de toda la raza humana en contra de Dios, porque Dios se reveló al ser humano por medio de las cosas creadas y nos empezó a mostrar sus atributos por medio de las cosas creadas para que nosotros lo adoráramos, para que nosotros lo honráramos, para que nosotros lo glorificáramos. Pero no hicimos eso, sino que en vez de hacer eso, nos fuimos, le dimos la espalda y nos envanecimos, nos pusimos a inventar cosas tontas acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la creación. Levantamos ídolos, nos degradamos, como humanos nos hemos degenerado sexualmente y tenemos sociedades totalmente degradadas. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. Y dice, esto le ha pasado a la humanidad. Claro, hay algunos que han ido más lejos, ¿cierto? Y otros que por sea cual sea la circunstancia no han llegado tan lejos y otros que sea cual sea la circunstancia de repente han sido escogidos por Dios. Y entonces entra Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, dirigiéndose a judíos específicamente, a judíos. Porque los judíos dicen somos escogidos por Dios, ¿cierto? Y mira lo que les dice ahí en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 2. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, le está hablando a judíos y les está diciendo, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿Cuáles tales? Los del capítulo anterior, ¿sí? Es decir, los que se han degenerado sexualmente, los que se han degenerado socialmente, los que han tenido ídolos. Tal vez creas que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que ellos son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Pablo se lo está diciendo aquí a judíos, pero hermanos, aplica a cristianos por igual. Aplica a cristianos por igual. Y para nosotros es muy fácil abrir la boca y decir que tales y tales y tales, pobrecitos ellos, o cualquier clase de cosas o manifestaciones de menosprecio de nuestra parte, los juzgamos por algo, por el hecho de que ellos no son cristianos y nosotros sí. Y no saben como pastor cuántas veces yo he tenido que escuchar eso de personas que han pasado por esta iglesia cuando hablan de sus familias. Y es cuando todos nosotros corremos el riesgo de caer en lo que me gusta llamar el síndrome del fariseo. ¿Cuál es ese síndrome del fariseo? Pues eso es de lo que está hablando Pablo acá. Le está diciendo a los judíos,
Ustedes les encanta decir, uy, no, es que tenaz, este mundo está horrible. ¿Cómo pecan? Se han degradado sexualmente, se han degradado socialmente, pero yo soy diferente. Pero yo soy judío. Yo soy escogido por Dios. Y Pablo viene a decirles, ustedes hacen lo mismo. Ustedes hacen lo mismo. Porque piensan que son diferentes. Jesús fue el primero en atacar este tipo de actitud, este síndrome del fariseo, porque los fariseos fueron los primeros que manifestaron eso cuando Jesús inició su ministerio. En Mateo 23 del 2 al 5, miren lo que sucedió. Aquí está Jesús predicando y él dice lo siguiente: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero, ojo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero, se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Eso que acabo de decir es un poquito difícil de entender para nosotros porque cajitas en la cabeza, ¿no? Esa gente cómo se vestía luego, ¿sí? Pues sí, ellos tenían una vestimenta que nosotros ya no tenemos ni idea, pero resulta que ellos usaban algo llamado filacterias y eran unas cajitas de cuero chiquiticas donde ellos guardaban porciones de las escrituras y esas cajitas las llevaban en un gorrito acá o en los brazos y también llevaban unos flecos en sus mantos. Yo no sé cuáles eran las funciones de esos flecos, pero inventémonos algo, inventémonos que esos flecos indicaban la cantidad de tiempo que oraban, por decir algo, ¿sí? O los votos que le hacían a Dios. Entonces, si uno llevaba flecos largos, ¿qué le transmitía a los demás? Pues temas de oración, ¿cierto? Y como acá tenían pasajes de la escritura, quién sabe si era que para que se los memorizaran o para que meditaran en ellos, pero si un día tenían una cajita así, después tenían una cajota así. Entonces, ¿qué transmitía eso? Uy, está lleno de versículos allá en la cabeza, ¿sí? Y miren los flecos todos largos. Su forma de vestir era una manera externa de decir, mira lo piadoso que soy. Bien. Nosotros no nos vestimos así, pero tal vez tenemos formas de hablar. Hola, Dios te bendiga, no sé qué, sí. Y tenemos el pescadito de Jesús detrás del carro. Y tenemos camisetas que dicen Jesús es mi héroe. Y prendemos el radio y de una vez emisora cristiana. 24 horas escuchamos música cristiana. Yo no escucho música que no sea cristiana. Y no sé qué, y miramos cosas, esas maneras externas, nuestras redes sociales, publicamos solo versículos bíblicos en nuestros estados, solo mensajes de la Biblia, y nada de eso está mal. Pero lo que tú debes hacer es preguntarte, ¿por qué lo haces? Porque una cosa es hacerlo porque estás compartiendo a Jesús con el mundo y otra cosa es hacerlo porque estás buscando la manera de decirle al mundo que eres piadoso. Y ellos, pobrecitos, necesitan a Jesús. Pobrecitos, están mal sin Jesús. Pero yo soy tan diferente a ellos. ¿Ves? Esa es la manera de alargar nuestros flecos y de ponernos cajitas en la cabeza. El síndrome del fariseo. Y es ese caso tan tremendo que le pasó a los fariseos como con la mujer adúltera. Sorprendieron a una mujer en el mismísimo acto del adulterio. La agarraron, se la llevaron y se la pusieron al frente de Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y lo decían era solo para ponerlo a prueba. Jesús respondió,
tan sabiamente diciendo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo pienso que ahí el Espíritu Santo obró en todas las personas que estaban ahí, porque dice la palabra del Señor que desde los más viejos, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, se retiraron y ninguno se atrevió a apedrearla, porque el Espíritu Santo tocó sus conciencias en ese momento y todos cayeron en cuenta que eran pecadores y que no tenían el derecho de apedrear a esa mujer. ¿Ves el síndrome del fariseo? Esa tendencia a verle el pecado al otro y mirar cómo lo apedreas y no te miras. Y no te miras a ti mismo. Es tan fácil para ti hablar de otros, de allá de los de la derecha, de allá de los de la izquierda, de allá de estos, de allá de estos, de allá por todo lado. Señalas a todo el mundo, pero tú eres diferente. Tú eres la diferencia. Es esa tendencia nuestra de por todo lado encontrarle los errores a los demás, menos a nosotros mismos. Es como si lanzáramos piedras con nuestra boca y apedreáramos a muchas personas, pero no nos miramos a nosotros mismos. Cuando la verdad es que si juzgamos y condenamos a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Por lo tanto, no tenemos excusa. Dios va a castigar y a condenar a los que el mal hacen. Y si yo condeno a otros, pues no debo esperar algo diferente para mí. Todos hemos rechazado a Dios, ¿cierto? Todos hemos rechazado a Dios, de una u otra manera. Todos hemos tenido ídolos, de una u otra manera, y todos nos hemos degradado y hemos degradado a otros en nuestra vida. Hay una serie de anime que se llama Death Note. No sé bien de qué se trata, no la he visto, solo vi el primer episodio, pero trata de algo muy curioso. Esa serie trata de una agenda, de una libreta que se llama Death Note, o sea, nota o libreta de la muerte. Y esa libreta tiene unas instrucciones y dice que la persona que tome esa libreta y escriba el nombre de una persona, a los 40 segundos esa persona se va a morir, esté donde esté. Y que si él no escribe la causa de la muerte, esa persona va a morir de un ataque al corazón. Pero si escribe la causa de la muerte, se va a morir precisamente de esa causa a los 40 segundos. Y un muchacho se encuentra ese cuaderno. Y bueno, ahí sigue el episodio. Y realmente es así en los dibujitos animados. Eso es lo que empieza a suceder. Yo me empecé a preguntar, imaginémonos que una libreta en este mundo real tuviera semejante poder y cayera en tus manos. Piensa en eso. Imagínate que esa libreta con semejante poder cayera en tus manos. De repente prendes el televisor y te enteras de un fulano de tal que ha violado a 20 mujeres y no lo han cogido. ¿Escribirías su nombre ahí? Quiero que pienses en esto. Después empiezas a darte cuenta que hay otras personas que hacen mal. Y tal dictador de tal país. Y empiezas a anotar nombres y anotar nombres y anotar nombres. Terroristas, políticos corruptos, narcotraficantes. Y empiezas a anotar nombres y anotar nombres. ¿Será que eso es lo que haríamos? Pero ¿y qué si ese cuaderno no cae en tus manos sino en las manos de otro? ¿Qué tal si caen en las manos de un familiar tuyo, de alguien muy cercano que no te quiere y que tiene rencor en su corazón en tu contra? Y anota tu nombre ahí. Yo no sé si ya empezaste a pensar que ese cuaderno estaría mejor en tus manos que en las de otro. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos?
Y así es como cierra el primer episodio, una especie de demonio diciendo, vaya, los seres humanos son interesantes. Gracias a Dios esa libreta no existe. Gracias a Dios esa libreta no existe. Pero con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, espero que nos estemos demostrando que si tuviéramos esas libretas nos enloqueceríamos. Y el punto es este, que Jesús tomó a la mujer adúltera, la levantó, ¿y saben quién estaba libre de pecado ahí? Él. Y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y él no la lanzó. Él toma a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo, Señor, no están, se han ido. Y él le respondió, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús no vino a condenar, iglesia. Jesús vino a salvar. Por lo tanto, si yo soy cristiano, no debo estar aquí para condenar, sino para ser un instrumento de salvación. Jesús no vino a condenar, Jesús vino para llamarnos al arrepentimiento. Amén. Y eso es lo que viene Pablo a seguir haciendo énfasis y lo vemos también en el Evangelio de Lucas, pero vamos primero a Romanos capítulo 2, versículo 3 y 4. Y con esto vamos cerrando en la conclusión. En Romanos 2, versículos 3 y 4, Pablo sigue diciendo, y tú, que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y que te arrepientas y abandones tu pecado? Uy, esto es tremenda bomba, hermanos. Esto es una bombota porque, ¿qué significa? Que Dios nos aflige para que nos arrepintamos, pero Dios nos prospera para que nos arrepintamos. Todo lo que Dios hace es buscando nuestro arrepentimiento. Pero ¿sabe cómo lo torcemos nosotros los seres humanos? Vemos que una persona le está yendo mal y decimos, uy, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué hizo? Y vemos una persona que está prosperando o nosotros, póngase usted ahí, prosperamos en algo y Dios debe estar premiándome. Dios debe estar dándome golpecitos en la espalda diciéndome, bien, me siento orgulloso de ti. Y no, dice la Biblia que es para que nos arrepintamos. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Entonces mira, la aflicción no es para que pienses que eres peor que los demás. ¿Estás pasando por aflicción? ¿Estás pasando por una situación difícil? No es para que sientas que eres inferior a los demás. No es para que pienses que eres peor que los demás, porque no es cierto. Es para que te arrepientas. Y no significa que cierta aflicción viene por cierto pecado específico. No necesariamente es por eso. Muchas veces puede venir una aflicción que yo ni siquiera sé por qué es, pero en la aflicción me voy a dar cuenta que van a salir cosas de mi corazón que yo no conocía. Y ahí es Dios diciéndome, lo hice para que te arrepientas. Es por eso, porque te ama y porque quiere tu arrepentimiento. Pero entonces si pasas por momentos de prosperidad, Pablo está siendo claro aquí. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es decir, no es porque seas mejor. Si Dios te prospera, si Dios te bendice, si Dios te ayuda a cumplir tus sueños, no es porque eres mejor. Es para que te arrepientas, para que tú veas que Dios ha sido bondadoso contigo. Entonces cambia. Entonces arrepiéntete. Todo es para que te arrepientas. Mira este ejemplo en Lucas 13 del 1 al 5. Y este es nuestro último texto de hoy. Importantísimo. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo.
Versículo 2, aquí habla Jesús diciendo, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Y responde en el 3, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Versículo 4, segundo ejemplo. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Versículo 5 responde, no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Este es tremendísimo, porque aquí Jesús está hablando y intencionalmente usa dos ejemplos, uno de personas de Galilea y uno de personas de Judea. ¿Por qué? Porque entre ellos dos se daban palo. Los de Galilea y los de Judea no se caían bien entre sí. Eran dos regiones donde uno se consideraba superior al otro. Entonces él usa un ejemplo y dice, estos galileos murieron haciendo sacrificios en el templo. O sea, estaban haciendo algo bueno, estaban haciendo algo correcto para la época de ellos. Pero seguramente algunos estaban diciendo, pero ¿quién sabe qué hicieron para que se metiera Poncio Pilato y los matara a todos allá? ¿Quién sabe qué hicieron? Jesús dice, no te corresponde pensar así. Más bien arrepiéntete, porque si no te arrepientes, tú también vas a perecer. Y pone el ejemplo de los 18 personas que se les cayó una torre encima. Y eso fue en Jerusalén, o sea, ya para los de Judea. Bueno, lo otro también fue en Jerusalén, pero le sucedió fue a Galileos. Y él les dice, entonces ellos eran los peores pecadores porque les cayó una torre encima. No. Que la avalancha de no sé dónde. Que la masacre de sí sé más. Para nosotros es tan fácil decir, eso fue un juicio de Dios. Ahora, ¿y si sí qué? Guardemos silencio. ¿Qué gano yo diciendo, es que eso fue un juicio de Dios? Porque se murieron no sé cuántas personas en una tragedia natural. ¿Qué gano con eso? No gano nada. Lo único que estoy haciendo es decir, ellos eran tremendos, pero yo estoy vivo. ¿Sí? En vez de orar por las familias que perdieron. Ya, el juicio de Dios no nos compete a nosotros, porque nosotros no somos jueces. Porque si los juzgo, me condeno a mí mismo. Entonces, yo debo orar por ellos. ¿Y en cuanto a mí qué? ¿Qué dice Jesús? Arrepentirme. Jesús vino para que nos arrepintamos. Entonces, iglesia, yo quiero invitarte, invitarlos, y me incluyo, a que no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Porque sí, ahorita somos cristianos y hemos visto de pronto la bondad de Dios en muchas cosas. Pero atentos, nosotros éramos esclavos del pecado. Y si le sumamos a eso, ni siquiera éramos israelitas. O sea, nosotros, pueblo de Dios, nanay. Ajenos, nosotros somos colombianos, nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Dios eligió a Israel, le dio sus promesas a Israel, quiso hacerlo mejor con Israel. Nada que ver, Colombia no estaba en los planes de Dios en ese sentido. Pero Dios en su misericordia decidió enviar a Jesús para salvación de los gentiles, o sea, los no judíos. Así que si ahora somos cristianos, si ahora somos pueblo elegido de Dios, no es para que nos ensoberbezcamos y nos creamos mejores que los demás. Porque de allá venimos. Y no por nuestros méritos fuimos rescatados, sino por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, nada nos hace mejores que nadie. Ni tu título, ni tu profesión, ni tu maestría, ni tu especialidad, ni tu casa, ni tu carro, ni el dinero que tengas en tu cuenta.
ni tus habilidades, ni tus talentos, ni tus logros. Nada, absolutamente nada, te hace mejor que los demás. ¿Por qué? Porque los humildes conquistarán la tierra. Amén.